Última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Todavía quedan cosas por decidir en estas dos últimas fechas. Vamos a repasar rápidamente cómo está la tabla de posiciones. Y hay tres selecciones que están clasificadas para el próximo Mundial. Son la Argentina de Leo Messi, Brasil y Ecuador. Pero ojo con Uruguay, con Paraguay, que comparten puntos. Recordemos que la selección uruguaya, con apenas un punto, asegura su próximo lugar en la Copa del Mundo. Paraguay lo mismo para lo de Gustavo Alfaro. Colombia depende de sí mismo. Y ojo con el repechaje entre Venezuela y Bolivia. Perú ya prácticamente sin opciones, y Chile se va a tener que quedar viendo el Mundial por tercer año consecutivo desde su casa. Vamos a repasar cómo viene esta fecha 17 con estos duelos. Argentina, en el último partido de Leo Messi en eliminatorias en casa, se va a medir a la selección de Venezuela. Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Perú y Brasil frente a Chile. Lo comentamos todo con Dairo Quiroz, con Hernán Pereira y con Marisa Lara. Y vamos a centrarnos en ese duelo, ¿no? Clave para Venezuela, ese Argentina-Venezuela en el Monumental. Dairon, prácticamente una final para la selección de Batista frente a una Argentina ya clasificada, donde habrá fiesta, ¿no?, en honor a Messi. ¿Cómo ves este partido? Sí, bueno, un placer estar con ustedes. Primero que todo, dos finales tiene Venezuela que jugar en la próxima semana, en los próximos 5 días. La primera, como bien lo dices tú, contra la selección de Argentina, y la segunda, la más probable, contra la selección de Colombia en Maturín. Está difícil, enfocándonos primero en lo que será el enfrentamiento contra el albiceleste. Para la selección del Bocho Batista no se le ve nada fácil, primero porque se está enfrentando contra la mejor selección del mundo, contra la actual campeona del mundo, la actual campeona de la Copa América, y además agreguémosle a eso el factor sentimental, el factor motivacional que genera la presencia de Lionel Messi en lo que más probablemente, anunciado por él, será su último partido de eliminatoria en casa. El Monumental de River, un estadio que Hernán Pereira conoce muy bien, que te apabulla, que al visitante no lo deja jugar cómodo, y con eso la selección de Fernando Batista tendrá que ir, él dice, con la esperanza de confirmar la clasificación ahí mismo en Argentina. Si Venezuela gana y Bolivia pierde contra la selección de Colombia en Barranquilla, pues el conjunto vinotinto se estaría clasificando de manera inmediata, pero esto lo veo difícil, casi imposible, porque esta selección de Venezuela no ha ganado ni una vez en esta eliminatoria de visitantes, solamente ha sacado 2 empates en esa condición, uno contra la selección de Brasil, un empate histórico contra la Canariña allá en Cuyabá, y otro contra Perú. Además de esto, súmale la estadística que Venezuela nunca ha ganado en Argentina, solamente le ha ganado a la selección albiceleste una vez en su historia, y fue de condición de local. Esa clasificación directa para Venezuela va a estar complicada, ¿eh? Tiene que ganar Argentina y Colombia, como tú decías, y esperar también que Colombia no gane a Bolivia. Pero Hernán, ¿cómo se está viviendo todo esto en Argentina? El hecho de que sea el último partido de Leo Messi en eliminatorias en casa, va a haber una fiesta previa, ¿no? Decía Batista, venimos a arruinar la fiesta, ¿no? La fiesta Messi, aunque en el buen sentido, lógicamente. El Messi Palusa. Sí, el Messi Palusa. Total. Primero que es el último partido oficial, supuestamente. O sea, no es ya eran los hecho. amigos de Messi y demás. No, digo, después va a jugar partidos amistosos, de repente se despide en algún partido, posiblemente previo al Mundial Argentina tenga también un partido que se despida, pero hablamos de partidos amistosos. No es que Messi nunca más va a jugar en Argentina, hay que decir eso. Y de repente se da que termina el 2026 y juega algún partido de la próxima eliminatoria, uno piensa que no lo va a hacer, o alguna copa que se invente a la última hora. Eso primero. Ahora, si es especial para Argentina, por supuesto, no es un partido que Argentina lo ha tomado como el partido. Está bien cumplir con estas eliminatorias, que tuvo excelentes resultados, seguir armando un equipo, empezar a ver caras nuevas también pensando en el Mundial, algunos puestos que siempre hay que ver algún recambio, algún joven, ver por qué no es Mastantuono, ver al Diablito Echeverri, ver jugadores que empiezan a ser de la nueva generación, la nueva camada de jugadores. También pasa por eso un poco lo que es este partido ante la selección venezolana. Que escucho por ahí un Midobar. Primero decir la cosa, Dairon. Cuando juega Argentina
va la familia, va otro tipo de público. No es tan complicado para el visitante. Pierde porque sí, pero es la despedida. Lionel Scaloni se puso a llorar ahorita en rueda de prensa, imagínate, pensando en la despedida de Messi. Diferente cuando juega River. Ahí es difícil para el visitante con 80.000 personas. Aunque la gente no juega, ¿eh? Y Venezuela tiene que empezar a prepararse a jugar estos partidos y mentalizarse. Ahora, para Venezuela es un partido perdible, porque para Bolivia también es perdible contra Colombia. Después hablaremos sobre ese partido. Acá Venezuela tiene que pensar que le gana a Colombia como local y se mete en el repechaje. Uno no ve que Bolivia vaya a sumar los 6 puntos. Bolivia contra Colombia no va a sumar, por tanto Venezuela hasta prácticamente depende de sí mismo ganando ese último partido. Depende de sí mismo. Sí, bueno, no, si Bolivia gana los 6, no. Si Bolivia le gana a Colombia no depende de sí mismo. Bueno, si Venezuela gana los 6, ya depende de sí mismo, ya queda clasificado. Estoy diciendo, perdiendo contra Argentina, prácticamente depende de sí mismo. Porque todos asumimos que Bolivia no va a sumar ante la selección de Colombia más de un punto. Hasta empatando Bolivia en Colombia, lo alcanza Venezuela si pierde a Argentina. Quiero decir que para Venezuela, si bien es tratar de ganar a Argentina, tratar de llevarse un punto, Venezuela tiene que apostar a ganar su partido de cierre el martes contra Colombia. Esa es la final que tiene que apostar la selección venezolana. Gana ese partido y se mete en repechaje. Estará a 1 o a 2 partidos de llegar a una Copa del Mundo. Depende después de la posición en este nuevo repechaje. Por ahí pasa la historia de Venezuela. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también Batista tiene que salir, porque si no, entonces no se juega el partido y se le dan los 3 puntos a la selección argentina. No. Batista también tiene que salir. No estoy diciendo que tú lo hayas dicho, pero tiene que salir Batista a buscar rasguñar un punto en el Monumental, hacer el partido lo más pesado posible para la selección argentina, lo más interrumpido posible. Eso es lógico. Yo lo que digo, que no hacer drama, que si pierde ese partido, Venezuela está fuera del Mundial. No, a eso voy. Que si es complicado el camino, es mucho más complicado para Bolivia. Eso es lo que voy. Que es mucho más difícil para Bolivia, que cierra contra Brasil como local y visita Colombia. Bueno, pero como local Bolivia solamente ha perdido 2 partidos. Uno precisamente contra la selección de Argentina, la mejor selección del mundo, y la otra contra Ecuador, que es una selección que está acostumbrada a jugar en la altura. Entonces, a mí ese Bolivia-Brasil, si bien estoy de acuerdo con Hernán, Venezuela depende de sí mismo, mientras Venezuela haga la tarea contra la selección de Néstor Lorenzo, no hay nada que pensar. Pero a mí ese Bolivia-Brasil, entendiendo además que Brasil está clasificada, me deja con dudas y con cierta intranquilidad. ¿Qué dudas? ¿Qué dudas? Con dudas de que Brasil sí vaya a hacer la tarea en el alto y le pueda ganar al equipo de Bolivia. O sea, Dairon dice que Brasil va a regalar los puntos. No los va a regalar, pero sí le va a costar ganarlos. No es que los va a regalar, es que físicamente va a ser muy difícil para él ganarlos. Porque ya vimos a la selección de Paraguay, una de las mejores selecciones de la eliminatoria, sacar un empate. Ya vimos a la selección de Colombia perder jugando con un hombre más durante más de 70 minutos. Entonces, no es que lo va a regalar, no es que a Ancelotti y a Brasil no le va a importar. Es simplemente que el alto y la condición también y la tranquilidad de saber que están clasificados le va a pesar. Pero una cosa, Marisa, porque además Colombia podría lograr la clasificación ya en esta jornada 17, ¿no? Si gana Bolivia, si empata con Bolivia y Venezuela no gana a Argentina, o sea que podría llegar a ese último partido o a esa última fecha ya clasificada, ¿no? Sí, Colombia la tiene, por supuesto, muchísimo más sencillo. Venezuela aspira a llegar a la 6ª posición para buscar ese puesto, ¿no? Puede aspirar a más que el 6º, aunque esta clasificación directa que está buscando Venezuela, hay un 3% de probabilidades de conseguirla con las combinaciones necesarias, mientras que Colombia, sumando su victoria, puede tener ya la clasificación y olvidarse de que la arrebaten el 6º y entonces obligar a Venezuela a pelear, como ya lo han mencionado, con Bolivia por ese último puesto, el 7º de repechaje, que todavía iría con, obviamente con otros 6 equipos a disputar este boleto que quedaría disponible, pero por supuesto Colombia tiene la tarea más plana, tiene el trabajo más sencillo para hacer dentro de esta eliminatoria y solamente pues se tiene que ganar una Colombia que viene haciendo bien las cosas, que va a jugar en el Metropolitano Roberto Méndez y que viene pues con un empate, es más, ni siquiera con la victoria, con un empate o la victoria puede obtener esos 22 puntos, así que Néstor Lorenzo
tiene que apoyarse en jugadores como Richard Ríos, con jugadores que le han ayudado, también John Arias, Luis Díaz, John Durán, en fin, que le han ayudado. Y bueno, Bolivia, que ya lo han mencionado, tiene que ganar sí o sí para mantener las aspiraciones, tiene 17 puntos. Después, si pierde este partido o empata, estaría ya también olvidándose o teniendo una labor muy complicada, donde la Verde nunca ha ganado en 31 años en frente de Colombia. Así que, pues bueno, es muy complicado también la labor que tiene Bolivia, y creo que tiene pues el camino, tomando en cuenta Venezuela, Bolivia y Perú. Bueno, Perú ya está fuera, ¿no? Casi, pero teniendo en cuenta lo que viene abajo, Colombia con un empate o una victoria está dentro, así que solamente es ir a hacer la tarea en casa, donde un rival no te ha ganado en 31 años, creo que está un poco más sencilla. Ana, sí. Ana, para mí esto, cuando uno analiza toda esta eliminatoria, por cierto, la mejor del mundo, esto es muy simple. La más reñida. La más dura, sí, la más reñida. La más La complicada. mejor eliminatoria del planeta, sin lugar a dudas, la mejor del planeta. Yo digo, esto es muy simple, como cuando uno hace un análisis. Ya bien decías, Argentina, Brasil, Ecuador clasificado. Uruguay gana, empata con Perú y se mete. La selección de Paraguay gana, empata con Ecuador y se mete, alcanza un punto. Eso va a ser simple, va a ser trámites. Y Colombia seguramente también va a ganar su partido. Acaban a llegar a la última fecha Venezuela-Bolivia con un punto de diferencia. Un punto de diferencia en la última fecha. Donde en ese punto de diferencia, sumado a la diferencia de gol que hoy es a favor de Venezuela, obliga a Bolivia a ganar su partido ante Brasil. O sea, Bolivia va a jugar contra Brasil obligado a ganar. Si gana y empata Colombia, Bolivia va al repechaje. Si gana Venezuela, Venezuela va al repechaje. Ahí está precisamente. Pero también es el punto que decía Dairon. Yo estoy en eso. O sea, al final llega una Brasil que sí, que está con pruebas, que está Carleto, que tiene que probar a futbolistas, ganar, por supuesto, ¿no? Porque no es lo mismo quedar primero que segundo que tercero. Pero al final es una selección que ya está clasificada, que ya hizo su trabajo. ¿Me entiendes? Ahí la que se la está jugando es de Bolivia, vida o muerte. Pero eso yo no lo discuto. No, yo solamente digo porque Dairon dejó entrever que había dudas. Cuando dijo dudas, como que Brasil iba a ir a menos. Eso es lo que yo simplemente le pregunto. Pero esto se define el martes, con Bolivia ante Brasil y con Venezuela ante Colombia, por supuesto. Ahí se define. Venezuela va a tener la ventaja de estar mejor posicionado, un punto y mejor diferencia de gol. Y Bolivia sabiendo que tiene que ganar sí o sí. Pero como dejó entre líneas que le preocupaba o le dejaba dudas lo que Brasil mostraba, como diciendo Brasil se va a regalar en ese partido, esa fue la pregunta puntual. Lo arrincono si Venezuela y lo conseguirá precisamente eso, llegar al Mundial por la vía directa, evitar también esa repesca o ese repechaje que es también complicado, ¿no? O si poder llegar de una manera directa Parisa al Mundial, ¿no? Que me imagino que es lo que busca la Vinotinto, que tiene, como decíamos, 2 partidos complicados. Sí, clasificar de manera directa creo que va a ser lo más difícil, es el camino más empedrado, no es imposible, ahí, ya lo decía, 3% de probabilidades, por ahí 4, 5, no hay muchas más, porque justo Colombia tiene la clasificación en sus manos con un empate, con una victoria, ya no deja mucho margen para Venezuela, que en realidad está peleando por ese repechaje. Ahora, yo no estoy de acuerdo que Brasil vaya a llegar a perder el partido, que Ancelotti vaya a decir, bueno, todo se pierde con un Chile que no trae a Vidal, que no trae a Alexis Sánchez. Es cierto que Brasil también no trae a Vini Junior ni a Rodrigo, pero también hay jóvenes que están buscando un puesto, que tienen que pelear su lugar dentro del Mundial, como Martinelli, Estevao, Joao Pedro, el mismo Mastantuono, que están buscando, Mastantuono ya me equivoqué de selección, Richardson, también Luis Enrique, ese es el otro que también está buscando un lugar en Argentina. Es decir, tanto Argentina como Brasil están teniendo estos partidos que si bien ya están clasificados y a lo mejor ya no hay mucho que se mueva, sobre todo para Argentina, sí están buscando un lugar en el 11 inicial de cara a este Mundial, mostrarse ante sus técnicos, creo que será lo importante. Y claro, mostrarte ante Ancelotti tiene que ser importante también en este último partido, con un Chile que ha tenido una terrible eliminatoria, que no tiene más, que tiene técnico interino, que no trae a figuras, que, en fin, que no tiene mucho más que pelear, por más que digan que van por el orgullo y buscar pegarle a Brasil. Me parece muy complicado. Yo creo que Brasil tiene que tener ese partido, porque sin duda el esfuerzo que dejarán los jóvenes en el terreno de juego será importante para mostrarse ante su técnico. Mismo caso de Argentina, por más que sea una fiesta, creo que los jugadores son muy, muy competitivos y estarán buscando también pelear ese lugar, sobre todo en el medio campo.
No quería dejar fuera de este análisis, aunque prácticamente ya está todo hecho, ¿no? Con apenas un punto aseguran ya su pase directo al Mundial, Uruguay y Claro. Paraguay. Una Paraguay que ha sido una de las que más ha crecido, ¿no, Hernán, en este proceso de eliminatorias, esta selección, y una Uruguay que al final ha sido un poco montaña rusa, ¿no? Durante este Sí, proceso de sí. eliminatorias. A ver, Uruguay empezó esta eliminatoria muy bien de la mano de Marcelo Bielsa. Recordemos que hasta fue Argentina, le gana la propia selección de Lionel Scaloni y juega muy bien el conjunto del técnico argentino. Y después se cayó. Hubo un problema entre jugadores y cuerpo técnico, aquellas declaraciones de Suárez, aquella salida de Suárez que no fue la ideal. Generó internamente un cortocircuito muy normal en los equipos que dirige Marcelo Bielsa. Excelente técnico en los planteamientos, en la preparación, en el trabajo, en la táctica, pero muchas veces en la parte humana termina fallando. Más allá de eso, Uruguay tiene grandes jugadores, un equipo muy bien trabajado y bueno, una oportunidad por supuesto muy simple, despedirse de su público oficialmente previo al Mundial con un triunfo ante Perú o un empate que ya lo mete en el Mundial. Lo de Paraguay que mencionaba, la verdad que le Gustavo Alfaro es un técnico espectacular. Agarró una selección paraguaya que viene año tras año, torneo tras torneo fracasando. Ya no está muy lejos de lo que había sido Paraguay en su momento. Alfaro la cambió, la cambió esta selección de la noche a la mañana. Cambio extremo donde un equipo que defendía mal, que no hacía goles, que estaba en la zona de abajo de la tabla, lo empezó a mejorar. Le ganó a Brasil, le ganó a Argentina en condición de local. Ha hecho una eliminatoria estupenda. Desde que asumió Gustavo Alfaro fue el técnico que más puntos sumó de todos los que disputan la eliminatoria. Y bueno, también a un punto de meterse en el Mundial con un equipo ecuatoriano que hay que decirlo también, ha hecho una eliminatoria notable Ecuador. Recordemos que empezó -3. Ya está clasificado el equipo de Sebastián Becasese por aquella sanción de la eliminatoria pasada. -3. Y hoy está segundo en la eliminatoria. Lo de Ecuador ha sido también fantástico, con muchos jugadores importantes en equipos top de Europa. Una selección que hay una gran expectativa para lo que va a ser el Mundial de año entrante. Así que vamos a ver un lindo partido Paraguay-Ecuador en esta culminación, donde Paraguay, bueno, lo peor que le puede pasar es empatar y terminar clasificando igual. Pues ya Me saben, quedo con las las ganas. eliminatorias sudamericanas, las más reñidas, las más emocionantes. Último tren para este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y nosotros seguiremos debatiendo aquí en las plataformas digitales de ESPN Deportes. Hasta la próxima.